Buenas tardes, le damos la bienvenida a un nuevo conversatorio del IPEX, el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, instituto codependiente entre la Universidad Nacional del Comahue y el CONICET. Este marco de conversatorios está dado en el marco del PUE, el Proyecto de Unidad Ejecutora, que se titula La reproducción de las desigualdades de la Patagonia Norte, un abordaje multidimensional. El presente conversatorio se titula Recursos naturales y territorialidades en la Argentina contemporánea. Nos acompañan el día de hoy Silvia Gorenstein de la Universidad Nacional de San Juan, del Sur, Graciela Landricini de la Universidad Nacional del Comahue, Delia de la Torre de la Universidad Nacional de San Juan y Jorge Hernández de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy se va a presentar un trabajo, un libro, resultado de un equipo de trabajo que viene abordando los estudios regionales en distintas universidades y también en institutos del CONICET. Se ha enfocado en distintos sistemas urbanos regionales, en el noroeste, en la zona pampeana, en Patagonia Norte, en ciudades intermedias, en la región pampeana y norpatagónica. El mismo grupo pertenece a la Red Iberoamericana de Investigaciones en Globalización y Territorio, que está coordinado por la doctora Silvia Gorenstein. Como parte del equipo de investigación, doy la bienvenida a cada uno de ustedes, especialmente a la doctora Graciela Landricini, que es miembro del IPEX, y a la cual le doy la palabra para iniciar el presente conversatorio. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Walter, gracias, Carmen. Un saludo especial a todo el Consejo Directivo, a todos los integrantes del Instituto Patagónico de Estudios en Historia y Ciencias Sociales. Un gusto compartir los resultados de esta investigación con los compañeros de distintas universidades nacionales, de CONICET. En el caso de Silvia, ha trabajado en la Universidad del Sur y después pasó a incorporarse como investigadora del Centro de Estudios Urbanos Regionales de CONICET en Capital Federal. Y tengo presente a nuestra compañera Delia, politóloga de larga data en la Universidad de San Juan, a Jorge, economista regional de larga data en Río Cuarto, sus becarios, sus investigadores, y bueno, de esta manera iniciamos el compartir la presentación de nuestro proyecto PICT, Recursos Naturales y Territorialidades en la Argentina, y el libro de Territorios Primarizados, que es el resultado y que hoy presentamos. Así que le paso la palabra a Silvia, tal cual habíamos organizado la presentación de la introducción, marco teórico y metodología, y después presentaremos los casos y las conclusiones. Bien, muchas gracias al Instituto, a la Universidad del Comahue, por la oportunidad. Esta es la primera puesta en escena de nuestro libro. Este libro, digamos, como dijo Graciela, es el resultado de un proyecto de investigación que realizamos desde el año 2015, después de haber concursado por subsidios de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica en el año 2014, se compone, digamos, de 3 secciones en las cuales hay una primera sección, digamos, con un debate teórico y metodológico en términos de cómo abordar este tipo de realidades atravesadas, digamos, por actividades intensivas en recursos naturales. Hay una segunda sección que tiene, digamos, 4 capítulos, pero uno de ellos, que es el que hoy no va a estar presente, pone el marco regulatorio, digamos, y las dinámicas más macroeconómicas e institucionales que dan el contexto e impulsan, digamos, estos procesos de reprimarización en la Argentina contemporánea, y una tercera sección que en cierta forma utiliza las principales evidencias y resultados de este proceso de investigación.
como les contaba, como contaba Graciela, es decir, el resultado de este libro es un proceso de investigación que incluso con trabajos de campo realizados en cada uno de los estudios de caso, que tuvo como un equipo de investigación conformado por grupos que dirigen Graciela Landricini, Delia de la Torre, Jorge Hernández, en las universidades públicas mencionadas, y el objetivo fue, en ese momento, es decir, cuando nosotros presentamos el proyecto, era, es decir, un momento en donde, es decir, empezaban las primeras evidencias de los resultados macroeconómicos y de impactos socioambientales que aparecían en función de la minería en gran escala, que comenzaba a intensificarse su difusión, hidrocarburos no convencionales a partir del gran proyecto de Vaca Muerta, y la actividad de biocombustibles que, digamos, tenía asiento en áreas pampeanas. Es decir, que el objetivo que nos planteamos fue analizar estos procesos de reespecialización o intensificación de actividades intensivas en recursos naturales, pero mirándolo no solo desde una perspectiva macrosectorial, sino básicamente haciendo un énfasis en la cuestión territorial, es decir, qué es lo que estaba pasando a nivel endógeno en estos territorios atravesados por estas nuevas especializaciones. En este marco, digamos, es que los estudios de caso que son abordados desde una perspectiva macro y mesoeconómica, después vamos a ver por qué, es decir, que es el caso de la minería en San Juan, los hidrocarburos no convencionales en la cuenca neuquina, particularmente en Neuquén y Río Negro, y biocombustibles, mirando, digamos, específicamente el caso de sur de Córdoba. En este marco, digamos, es decir, estos estudios de caso tuvieron interrogantes generales, digamos, que atravesaron los tres estudios, que tienen que ver con, digamos, por un lado, cómo las lógicas de acumulación de estas actividades intensivas en recursos naturales, donde se involucran grandes agentes económicos globalizados, cómo, digamos, estas lógicas inciden en las dinámicas económico-sociales territoriales. Una de las preguntas que además nos hacíamos es si en realidad desde el punto de vista de estos territorios surgían nuevos liderazgos. ¿En qué medida las actividades de especialización, por ejemplo en el caso de San Juan, que tiene una clara especialización en vitivinicultura, es decir, en qué medida el surgimiento de la actividad minera, es decir, era atravesada por disputas, tensiones por la generación de nuevos liderazgos. Es decir, que a través de estas preguntas lo que queríamos ver era qué tipos de efectos socioeconómicos se estaban dando en estos territorios, cómo se configuraban los encadenamientos productivos y en ese marco, sobre todo, qué impactos laborales se estaban produciendo y qué tipo de conflictividades aparecían. El tercer gran grupo de interrogantes tenía que ver con el rol del Estado, es decir, el rol del Estado en sus distintos niveles y sobre todo a partir de las regulaciones establecidas o los factores impulsores a través de estas regulaciones y las políticas que se fueron produciendo. Y también, digamos, cómo juega el entramado de instituciones, es decir, tanto el gobierno provincial, los gobiernos locales, como el entramado de instituciones que interactúan en estos territorios. Las hipótesis que planteamos inicialmente, digamos que
que surgen de un amplio debate teórico, es que en realidad, es decir, en estos nuevos procesos están, por un lado, estaban generando procesos de reespecialización, nuevamente en actividades basadas en recursos naturales, pero redefiniendo o reposicionando estos territorios en la división regional del trabajo a nivel nacional. Por el otro lado, es decir, nuestra mirada apuntaba a que en realidad la dinámica sectorial global de estas actividades intensivas en recursos naturales, es decir, mirando desde la perspectiva de los mercados mundiales, los contextos regulatorios globales y el cambio técnico que atraviesa, en realidad son estas dinámicas las que se sobreimponen, sobreimprimen sobre el comportamiento que después se traduce en los sistemas urbanos regionales que íbamos a abordar. Y la otra cuestión que planteamos como hipótesis es que en realidad el rol del Estado en sus distintos niveles era importante, fue importante y sigue siendo importante, que ejercía un rol clave tanto en la aparición, el surgimiento de estas actividades, como en las disputas y en las trayectorias posteriores. Digamos, en el libro, el capítulo 1 y 2, lo que pertenece a la primera sección, lo que se hace es introducir, o revisar el debate teórico reciente en torno a los recursos naturales, es decir, un debate que se ha intensificado, por lo menos en las 2 últimas décadas, y donde, es decir, el campo de las ciencias sociales ha intervenido fuertemente, digamos, tanto desde el campo de la economía, como de la sociología, como de la antropología, como otros abordajes, en donde una de las cuestiones que aparece fundamentalmente es la cuestión del recurso en términos de natural, o el recurso en realidad en las distintas etapas históricas y los distintos paradigmas tecnológicos, los recursos naturales como, es decir, a su vez como producidos. Ese es un primer punto de debate que se nota en los abordajes recientes, y otra de las tensiones que aparece en la disputa teórica es, digamos, la vieja concepción, o, digamos, no tan vieja, pero digamos, la tradicional concepción en torno a que la maldición de los recursos naturales en términos de desarrollo de nuestros países, sobre todo, es decir, los debates muy presentes, digamos, a partir de los desarrollos de la escuela cepalina y el estructuralismo latinoamericano, y, digamos, la aparición, digamos, desde los 90 en adelante, de, digamos, las visiones, el enfoque del neoestructuralismo, combinado con enfoques neoschumpeterianos, donde se empieza a postular la posibilidad de nuevas oportunidades competitivas en el mercado a nivel internacional, digamos, generando, digamos, una serie de nuevos abordajes y discusiones. Esto se contrapone con una corriente crítica que tiene fuerte ascendencia, digamos, sobre todo en términos del debate sociopolítico, que es la llamada corriente crítica al neoextractivismo, que en cierta forma se va a combinar con los enfoques que plantean la vigencia de la acumulación originaria bajo nuevas modalidades de desposesión y expropiación. Es decir, este es un primer punto, una primera dimensión del debate teórico que nosotros nos dimos en el proyecto. La segunda dimensión es el abordaje de las cadenas productivas que están atravesadas en los 3 casos de estudio, y en este caso en realidad lo abordamos desde la perspectiva de la teoría de la organización industrial, con el nuevo enfoque de cadena global de valor, pero desde la perspectiva de, digamos, desde la mirada y la búsqueda de las asimetrías
que se dan en estas cadenas globales de valor, dónde están los núcleos, es decir, cuáles son los núcleos de control de poder y control económico, y cómo atraviesa eso las dinámicas, tanto a nivel global, nacional como regional. Y por último, la dimensión territorial, en realidad lo que hicimos fue combinar miradas desde la economía política, la geografía crítica y la escuela estructuralista latinoamericana para buscar, digamos, es decir, cuáles son los ejes y las determinaciones estructurales que en cada uno de estos territorios, digamos, atraviesan sus dinámicas de acumulación, y cómo estas dinámicas de acumulación son tensionadas o no desde la perspectiva de la introducción de las nuevas actividades. Bueno, entonces, con este paraguas, digamos, los estudios de caso, digamos, fueron minería en San Juan, hidrocarburos no convencionales Neuquén Río Negro y biocombustibles en el sur de Córdoba. Así que le vamos a dar la palabra a Delia de la Torre, cuyo equipo hizo un estudio a profundidad del caso de la minería en San Juan. Delia. Ahí está. Buenas tardes. Es un gusto estar compartiendo con mis compañeros y con otros colegas esta instancia. Y bueno, lo que quería plantearles es, bueno, este capítulo sobre minería lo trabajamos con la doctora Margarita Moscheni, y quería, en realidad el objetivo era plantear las transformaciones territoriales en torno a una actividad nueva que va a coexistir con la vieja estructura de la vitivinicultura sanjuanina, ¿no? Esto tiene un comienzo, digamos, que es allá por los años 90, el Estado aparece como un fuerte sostenedor de estos cambios que tienen que ver con la incorporación de nuevas actividades profundamente transnacionales, ¿no? Son los nuevos agentes que irrumpen en el territorio, favorecido por un rol del Estado muy activo a través de la primera cuestión que se plantea allá por el año 94 es la modificación de la Constitución Nacional, que le da la potestad a las provincias del manejo de los recursos naturales. Primera cuestión importante de quiebre, digamos, en el tema de estas tramas institucionales que se van a generar. La otra cuestión es la reforma al Código minero. La otra es la ley de inversiones mineras. Y esta es clave porque es la que va a determinar una fuerte modificación respecto a otras actividades, porque le otorga a las actividades mineras beneficios que no tienen en realidad las otras actividades en la provincia. Por ejemplo, estabilidad fiscal de 30 años, o sea, no se les puede modificar el régimen impositivo durante 30 años a partir de la implantación del proyecto, y la exención impositiva del 100% en impuesto a las ganancias, en el IVA, el impuesto a las ganancias y a las inversiones que realicen como producto de la actividad. La otra cuestión clave me parece que es el tema de las regalías. Las regalías establece esta ley de inversiones mineras, que las regalías se van a calcular a partir del 3% de boca de mina. En realidad, ¿qué es? El valor que tiene el mineral recién extraído en bruto, y además se descontaban los gastos de producción, ¿no? En el año 2011
el gobernador Gioja hace un acuerdo con las empresas transnacionales y logra modificar la forma de cálculo de las regalías y pasa a considerarse el precio el precio de venta del mineral a las empresas internacionales que compran oro. Entonces, a través del certificado de venta de ese producto. Bien, dicho esto, sería como, bueno, en el 2007 el gobierno establece unas retenciones entre el 5 y el 10%, en el 2016 Macri las anula, y estos fueron, digamos, el escenario en donde se va a desarrollar y se van a transformar territorialmente las actividades en la provincia. Entre el 2003 y 2006 son tres los proyectos que están establecidos en San Juan, donde Veladero es la empresa núcleo y más grande de la provincia, y en el 2013 empieza un proyecto binacional con Chile, que es Pascualama, que queda suspendido por una fuerte, digamos, demanda judicial sobre los impactos ambientales, y ahí en Chile, ¿no? Y ahí queda, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el territorio sanjuanino? Yo voy a sintetizar, porque nos habíamos dado 10 minutos, así que si quieren avísenme cuando se haya cumplido. Yo he elegido tres cuestiones para analizar en la provincia. En realidad la primera es que se genera desde el 2003 al 2015 un gran crecimiento del Producto Bruto sanjuanino, ¿no? Mucho más alto que el nacional. Hay un crecimiento acumulado del 184%, ¿no? Traccionado por si uno analiza sectorialmente las ramas, por las minas y canteras que está la minería metalífera y el ferrosilicio y las cales, que son un insumo muy importante para la actividad minera. Y la otra cuestión que crece muchísimo, digamos, que tiene un crecimiento exponencial, son las exportaciones. Las exportaciones sanjuaninas aumentan entre el 2003 y el 2017 un 1050%, en donde el 73% de las exportaciones sanjuaninas son de oro, ¿no? A diferencia de lo que venía ocurriendo, que las principales exportaciones estaban vinculadas al sector agrovitícola. Bien. La otra cuestión que me parece que es importante señalar, o al menos nos parece a nosotros señalar, es el impacto o las transformaciones que se generan alrededor del empleo. A ver, no es mucho la cantidad de mano de obra empleada. En el 2018 hay alrededor de 2.600, 2.700 personas directas, y se calcula que es el doble, o sea, cada un empleo minero, 2 indirectos. Entonces hay alrededor de 9.000, 10.000 personas vinculadas a la actividad minera, ¿no? Si bien esto no es alto en relación a otros empleos en la provincia, sí hay que destacar un elemento que es fundamental, que es las dos cosas. La minería que emplea manos registradas fundamentalmente, y las remuneraciones.
altas remuneraciones en relación a las actividades tradicionales. Si uno hace un promedio en el 2018 de la actividad agrícola en la provincia, son 12.000 pesos, y la actividad minera son 65.000 pesos de promedio. Digo, esto marca una diferencia muy fuerte y además marca, digamos, un proceso de legitimación de la actividad minera que se viene generando a partir del 2013 con distintos mecanismos, ¿no? Mecanismos que tienen que ver con una actividad de difusión muy fuerte, pero también con estos impactos o con estas transformaciones digamos, que bajan y la gente, digamos, lo ve, lo palpa, y lo considera, digamos, como muy importante y como producto, porque esto implica un cambio de vida en los trabajadores de la minería. Cambios de vida que tienen que ver con mejoras en el consumo, por supuesto, pero también con capacidades adquiridas, que en otra investigación paralela a esta, analizamos las capacidades adquiridas por la mano de obra en términos y aspiracionales también, ¿no? O sea, hay cuestiones subjetivas, objetivas y subjetivas, la sensación de que pueden ir creciendo en rangos, y además la obtención de capacitaciones muy importantes que van a marcar que estas capacidades vayan, se mantengan, digamos, ¿no? No sé cómo estoy con el tiempo, márquenme, La otra cuestión que quería señalar es la captación de la renta fiscal por parte del Estado. Habíamos dicho de las regalías, pero las regalías realmente son muy bajas. En el 2012, que fue el año donde el precio del oro fue el más alto registrado, la onza de oro, representó de los ingresos el 4%. En los otros años, entre el 2 y el 4, se movió las regalías en términos de la relación con los ingresos obtenidos de la provincia. Bueno, también tenemos trabajado con respecto a la coparticipación, a los gastos y demás, pero bueno, quería marcar esto. Por lo tanto, la captación de renta por parte del Estado es muy limitada, digamos, a diferencia de lo que se plantea el discurso hegemónico en torno a los beneficios que tiene la minería en relación a esta captación de renta. La otra cuestión es que hay algunas políticas públicas como los fideicomisos, el Fondo de Desarrollo Minero, que es un porcentaje sobre las ventas de las empresas proveedoras de la minería, y un Fondo de Desarrollo de la Comunidad, que más allá de la objetivación de las obras que han realizado, independiente de esto, es una fuerte, da origen a una legitimación social muy fuerte por parte de la comunidad, que ve a lo mejor pequeñas obras como cloacas, bueno, no es tan pequeño, cloacas o iluminación o centros deportivos que lo asocian, y es real, con la minería y con estos beneficios concretos en el territorio. No sé, vuelvo a decir, ¿estoy bien? ¿Un poquito más? No. Ustedes me dicen. ¿Ah? Listo. 2 minutos. Bueno, 2 minutos. Bueno, listo. Entonces, a ver, como conclusión, ¿qué diría? Entonces, la minería transformó el territorio a través de, a nuestro entender, las fuertes modificaciones en el mercado de trabajo del
de la provincia, las remuneraciones vinculadas a esto, y también hay que reconocer, yo no lo he planteado, pero sí algunas capacidades generadas y en la creación de nuevas empresas proveedoras de bienes y servicios a la minería. O sea, se han generado, hay un alto porcentaje generalmente vinculado a empresas de servicio que son locales. Hay, a ver, si encuentro el número, se los digo, pero no lo encuentro porque, bueno, así pasa. Bueno, no importa. Y la otra cuestión es que también hay empresas que han innovado, sobre todo en ingeniería inversa, en periodos en donde la importación estaba cerrada, en generar repuestos, partes para las maquinarias. Entonces, todo esto con un rol del Estado sostenedor de las relaciones fundamentales creadas por la actividad minera, hacen que la minería no tenga, que tiene más discurso legitimador que grandes transformaciones en términos de beneficios territoriales. Nada más. Bien. ¿Sigue Jorge? Sí, puedo seguir. ¿Sigo? Sí. Bueno. Prendete una lucecita. Sí, tengo, es lo que... ¿Cómo es? Está habiendo una tormenta en la ciudad y lo que, donde me instalé tenía, en este momento debiera tener luz natural y no lo tengo, y no tengo otra luz para... Es lo que tengo. Esos son los entretelones de los Zoom. Está bueno. Exactamente. Bueno, voy a tratar de... Uy, es muy mala la visión, no me estaba viendo. Bueno, voy a comentar brevemente lo que hemos encontrado en la exploración de la producción de biocombustibles. La verdad que ha sido una experiencia interesante observar un fenómeno que tiene dos atributos que lo hace bastante particular. La producción de biocombustibles, entendiendo por biocombustibles, ¿no es cierto?, esto que son combustibles que utilizan un insumo de base biológica o renovable. En particular, hicimos un análisis del biodiesel, que en la Argentina tiene como fundamental insumo el aceite de soja, o el poroto de soja convertido primero en aceite y después en un producto que es el biocombustible, y el bioetanol, que es otra especificidad, otro específico combustible biológico que se produce a partir de la utilización de la caña de azúcar y del maíz. Esta producción tiene origen en un estímulo que se produce a partir de la aprobación de una ley en el año 2006, en el gobierno de Néstor Kirchner, que aprueba el Parlamento Nacional y que da origen sobre finales de la primera década del siglo que estamos en curso, allá por 2008, 2009, da origen al comienzo de la producción. En principio lo que se produce es biodiesel, fundamentalmente con destino a la exportación, y bioetanol sobre base de caña para el mercado doméstico.
Esto es, como están viendo, muy novedoso. Hay un antecedente de la producción de Alconafta. Probablemente algunos mayores como yo nos acordemos de esta experiencia a fines de los 70 y principios de los 80, una experiencia que fue en la Argentina muy breve, fue más o menos simultánea con la experiencia que empezó Brasil, y que en Brasil tuvo un desarrollo mucho más intenso y que todavía perdura. En la Argentina, la producción de Alconafta fue una producción rápidamente frustrada. Y digo de nuevo, a finales de la primera década de este siglo comienza a producirse biocombustibles sobre este incentivo legal. Junto con el incentivo a la producción, que tenía la forma de apoyo o de ventajas impositivas para la producción, y tenía como objetivo, bueno, más allá del reemplazo parcial de los combustibles fósiles por biocombustibles y el supuesto impacto favorable sobre el ambiente, también tenía como objetivo favorecer el incremento de valor agregado en los territorios, fundamentalmente los territorios agrícolas que habían sido devastados en el empleo por la nueva tecnología de producción que hizo o generó una reducción del empleo agrícola muy, muy potente, ¿no? Sobre esa base se empieza a construir la producción, que va a tener como particularidad respecto de los otros bienes que estuvimos analizando, los otros mercados, que tiene una fuerte incidencia la demanda doméstica. En la demanda por bienes combustibles tiene un fuerte impacto la demanda nacional por este bien, una demanda derivada de la demanda de naftas y gasoil, pero que tiene el adicional de estar regulado, y eso determina la intensidad de la demanda, la mezcla en determinados porcentajes. Este porcentaje ha sido creciente en el tiempo hasta que se ha estabilizado en 2 valores diferentes para cada uno de los componentes, según sea biodiesel para el gasoil y bioetanol para las naftas. Pero lo que hubo ahí, una decisión política de construir una demanda que tuvo una dinámica creciente hasta que se estabilizó en los últimos años como porcentaje de la mezcla. Pero además, también regulando, bueno, y por el lado de la oferta, también tuvo un fuerte componente político en la determinación de la oferta, porque hubo, además de los incentivos fiscales que estaban previstos, un apoyo financiero bastante abundante y oportuno para el desarrollo de la industria. Fundamentalmente el apoyo ha venido de los créditos del Bicentenario que se ofrecieron sobre finales de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que permitía en términos de tasa de interés, ¿sí?, y de plazos, generar una estrategia sustentable de inversión a los emprendimientos de capitales de menor porte, ¿sí? En ese sentido, definiendo un importante componente de la demanda a través de la regulación, perdón, lo que me faltaba, me estoy quedando sin batería. Ahí está. Bueno, decía, además de la definición de la demanda, el apoyo a la construcción de una oferta determinó un mercado que tiene hoy las características que lo identifican. Por un lado, tiene una demanda fuertemente oligopolizada en unas pocas, 4 o 5 empresas refinadoras con una fuerte participación de YPF que son los compradores de esta producción, ¿sí? Y una estructura de oferta que por las condiciones que señalaba, facilidades fiscales y financiamiento,
permitió generar una estructura de oferta fuertemente heterogénea, ¿no? Donde existen capitales de diferentes orígenes. Por ejemplo, están operando en la industria de los biocombustibles, Luis Dreyfus, está operando Renova, tan famosa en estos tiempos, de propiedad, entre otros, de la empresa Vicentín, y está operando una empresa muy destacada en nuestra región y también muy conocida en el país, que es la Aceitera General Dehesa, con una planta de producción de biodiesel para la exportación, pero también en conjunto con Cargill tienen una planta de bioetanol de una envergadura también importante para la atención del mercado doméstico. Y junto a empresas de esta envergadura, capitales transnacionales tan importantes, hay una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas y hasta micro que también producen para el propio autoconsumo, ¿no? La oferta está fuertemente diversificada y una demanda fuertemente concentrada, lo que genera, ¿sí?, naturalmente en una negociación poderes muy diferentes de negociación. Tiene pocas posibilidades de obtener beneficios o una situación muy favorable el sector del biocombustible frente a una demanda con las características que identificaba recién, ¿no? Empresas refinadoras, pocas y de muy gran envergadura. En ese sentido, la política de incentivo a la producción de biocombustibles definió, como les decía, la demanda a través del porcentaje de corte, y desde el origen de las regulaciones se definió una fórmula que mensualmente iba ajustando el valor que las refinadoras debían pagarle a las productoras de biocombustible, cualquiera de las dos variantes. Sobre finales del año 19, en la gestión del presidente Macri, se modifica esta situación. Se define un precio que no era un precio menor al que se determinaba por la aplicación de la fórmula, y dice, bueno, este es el piso y de aquí negocien y cada uno busque su mejor conveniencia o la mejor posibilidad de definir su función de beneficios. En esta tan asimétrica escenario de negociación, el precio quedó, desde que se fijó en la gestión de Macri hasta hace relativamente poco, en el mismo nivel. Nunca las petroleras ofrecieron un poco más y nunca las empresas productoras de biocombustible consiguieron que por algún lugar se mejorara. Hasta hace poco que se incrementó el 20% el valor del biocombustible como compromiso a pagar por las refinadoras, y las productoras de biocombustible lo consideran insuficiente. Recién ahora están comenzando a discontinuar la producción, ¿sí? Empiezan a discontinuar la producción y hay un fuerte proceso de presión sobre el gobierno nacional para que lauden en favor de las productoras de bioetanol y de biodiesel, con un argumento, por supuesto están los argumentos económicos que se exponen, y ahora también se ha adicionado el argumento de que el que hoy es presidente certificaría, si no interviene en favor de ellos, estaría certificando la defunción de un sector productivo que ayudó a nacer cuando fue jefe de gabinete del presidente Kirchner, ¿no? Se está planteando este escenario tan paradójico. Esto, en términos del análisis económico, nos ha dejado mucho material, ¿no? Lo que son los procesos de construcción o de incentivo a determinadas producciones, determinadas estrategias de desarrollo con impactos territoriales, y las dificultades que tienen para efectivamente materializarse. En términos de los resultados concretos
empleo de valor agregado. Bueno, esto, la producción ha sido bastante, el crecimiento de la producción ha sido bastante acelerado, creo que desde esa perspectiva ha sido exitosa. Los efectos, por lo tanto, los efectos sobre la producción uno los encuentra virtuosos. Los efectos sobre el empleo no han sido muy importantes en términos cuantitativos sobre las calidades de los empleos generados. Ha habido algún efecto, sobre todo en particular en mi ciudad hay una empresa que ha generado demanda, ha impuesto una demanda de empleo de calidad, con demandas de contenido tecnológico importante que estaría ausente en su ausencia, valga la redundancia. Pero no ha contribuido a modificar significativamente los mercados de trabajo regionales con el aporte que se han realizado. Y ahí está hoy el conflicto planteado en estos términos. La posibilidad de una herramienta de desarrollo está con el mismo nivel de pronóstico de aquella vieja aventura de la Alconafta, y esperemos que haya una solución que permita hacer viable los dos sectores que están compitiendo por la apropiación de una renta que les permita un desarrollo auspicioso para sus propios negocios, y que efectivamente terminen con una intensificación de las actividades, derramando algún beneficio sobre los territorios que los alojan. Que hasta hoy lo que ha cambiado fundamentalmente en los territorios que los alojan son el paisaje, ¿no? En general, en las llanuras pampeanas no se veían chimeneas o estos tubos tan extravagantes que tienen estas industrias, y hoy desde lejos se perciben, ¿no? Pero en términos de los mercados de trabajo y las implicaciones sobre los territorios han sido bastante pobres, y ha tenido notables diferencias según cuál haya sido la composición del capital. Sobre eso podemos avanzar en las preguntas. Por ahora se daría la palabra a Graciela, creo. Sí, sigue Graciela con el caso local. Sí, no sé qué hice con la pantalla, que se me achicó. Y te veo a vos solamente, Silvia, y muy pequeñita. No, pero tenés que poner en la cuadrícula. Sí, pero se me fue. Tengo miedo a hacer un poco de lío. En el margen superior derecho. ¿Te acuerdas cuando todo esto era más fácil en la presencialidad y después terminábamos tomando una cerveza y todo? Qué tiempos aquellos, ¿no? ¿Cómo se extraña? Sí, sí. ¿Ustedes me ven? Sí, muy bien. Sí, te vemos, sí. Bueno, entonces paso a relatar un poco que el caso que me ha tocado en investigación, y que, bueno, yo vengo investigando incluso de antes del tiempo del proyecto, es el caso de los hidrocarburos en la cuenca neuquina, que es lo que la caracterizan como zona geográfica y también como espacio social, comprendiendo la provincia de Neuquén, el norte-oeste de la provincia de Río Negro, el sur de Mendoza y una pequeña porción de la provincia de La Pampa. Está sumada a la cuenca del Golfo San Jorge y a lo que es la cuenca austral como las tres cuencas más productivas del país en gas y petróleo. Pero lo que quiero es respetar la metodología que nosotros nos dimos, por lo cual tomar como ejes analíticos la cuestión de la trayectoria, que incluye un análisis histórico-estructural, tomar como eje analítico también la cadena productiva, lo que se deriva en ella, la cuestión tecnológica y la cuestión laboral,
la cuestión productiva en sí misma, la intensidad tecnológica que tienen las actividades, el tipo de agentes que integran las distintas eslabones de la cadena, y después seguir con la cuestión de la governance, o sea, lo que significa la gestión política, la gestión institucional en la relación entre las distintas jurisdicciones, nacional, provincial, municipal, la cuestión de la coordinación entre agentes privados y entre sus representantes, como son las cámaras, el avance de una relativa clusterización, o sea, en relación a las actividades que tienen que ver con hacia atrás y hacia adelante con los hidrocarburos, y por último, la dimensión territorial y la cuestión ambiental como ejes analíticos también de la investigación. En la cuestión de la cadena productiva, yo hago una referencia particular a las pequeñas y medianas empresas que integran la cadena como agentes subordinados, por el papel regional y local que tienen, por la vulnerabilidad en la que se han desarrollado a lo largo del tiempo, no solo por la dependencia tecnológica con las empresas núcleo, que son sus clientas, sino también por la falta de financiamiento que siempre las aqueja, por la competencia con empresas extrarregionales que ingresan protegidas porque la Constitución no permite cerrar las fronteras a la llegada de capitales extrarregionales, más allá de la legislación de Compre-Neuquino, etcétera, que ha sido parte de una tensión importante en el aprovisionamiento de las grandes compañías en la cuenca. Y la otra cosa que quiero resaltar es alguna investigación particular que yo hice dentro de los ejes analíticos sobre las condiciones laborales, sobre el desarrollo de la tecnología y la relación con esas condiciones laborales y las, digamos, la organización del trabajo, los derechos laborales, los conflictos en la salud laboral que han tenido que ver con la intensificación de la producción en vaca muerta en los yacimientos no convencionales, como una cuestión particular que va de la mano también de la internacionalización que caracteriza a este complejo productivo, más allá de que en las primeras décadas, que esto lleva 110 años, se caracterizó por una producción para el mercado nacional, para abastecer la industria, para abastecer el consumo residencial y el transporte, tanto en petróleo como también en gas para la industria y consumo residencial, después ha comenzado ya en las últimas 4 décadas una fuerte especialización con orientación exportadora, tanto de petróleo como de gas, en las décadas de la convertibilidad, y cómo hoy se vuelve a debatir desde los últimos 4 años la comoditización orientada a la exportación como forma de obtener divisas o de obtener negocios que permitan transferir esas divisas, en el debate con el aprovisionamiento interno, el autoabastecimiento para la industria y la propia industrialización en origen o no en origen, que ha sido fuente de muchos conflictos en la cuenca. Entonces, yendo al orden de los ejes analíticos que yo fui desarrollando en mi capítulo, tengo que señalar que la primer parte es una descripción en la introducción de la localización de la cuenca, de la localización de lo que son las formaciones geológicas, de las cuales la más importante es Vaca Muerta a 3.800 metros de profundidad, proveedora de la cantidad potencial de gas que nos posiciona como segundos posibles proveedores mundiales, y en petróleo como cuartos posibles proveedores mundiales. Obviamente todo el desarrollo de esta cuenca en los 110 años que tiene de vida
ha sido un ir y venir de la mano de las políticas macro, de las políticas nacionales, de las estrategias de desarrollo orientadas hacia un crecimiento nacional con integración latinoamericana, o en otras etapas el modelo de economía abierta, de acumulación financiera, que ha tenido que ver con la década de la dictadura militar, con los años de la convertibilidad y las privatizaciones y la reestructuración del Estado, tanto en sus relaciones económicas como administrativas, en lo que son empresas públicas, ferrocarriles, electricidad, bueno, y también, obviamente, la privatización de YPF y gas del Estado. Y a posteriori, el intento de recuperación de la soberanía energética a partir de 2012, en plena crisis de falta de capacidad de abastecimiento por caída de las inversiones de Repsol y por caída de precios, lo que ha significado la renacionalización de YPF Repsol en un 51%, que se transformó en YPF con la expropiación de la parte de Repsol, y todo lo que esto ha significado en términos de la promoción a la producción no convencional, de la mano no solo de YPF, que representa el 40-50% de la inversión, sino también de la mano de contratos o joint ventures con empresas americanas como Chevron en 2013, como la Malaya Petronas para el desarrollo de la Marga Chica, y en el caso de Chevron para el desarrollo del yacimiento Estrella de Loma de la Lata, y sucesivamente los acuerdos con Pan American Energy, acuérdense de Bulgeroni, que tiene que ver con la conducción de Pan American Energy junto con British Petroleum y la China SNOC, que conforman Pan American Energy, y a posteriori los acuerdos con Wintershall, una alemana, con Shell y con Schlumberger para la explotación de otros yacimientos de petróleo como Bandurria Sur, acuerdos con Total Austral y para la explotación de gas, o sea que de la vieja YPF estatal pasamos a Repsol YPF. En esos años, que fueron aproximadamente 90 años, 80 años, YPF cambió su modalidad de ser una empresa integrada verticalmente con todas las fases productivas, era en sí misma la cadena, todos los eslabones dentro de una misma estructura, incluyendo en 1974 la creación de la refinería en Plaza Huíncul y hacer la investigación exploratoria por toda la Patagonia, no solo en la cuenca neuquina, para llegar a convertirse en la productora del 50% del gas de Argentina y del 40% del petróleo de Argentina, el desarrollo de los yacimientos en la zona de Cutralcó-Huíncul, a posteriori el yacimiento de gas de Loma de la Lata a mediados de la década del 70, el más grande de Latinoamérica, a posteriori el desarrollo de la zona de Rincón de los Sauces, con lo que ha significado los pozos de Puesto Hernández, junto con la contratista Pérez Compan, porque de esa integración vertical YPF pasó a tener contratos con quienes iban haciendo tareas de perforación para YPF y le entregaban el crudo en lo que se llamó después la mesa de crudo, que era un espacio de intercambio en el que quedaban fijados los cupos producidos y la entrega a YPF como distribuidora de la red de estaciones de servicio y de la red de refinerías, y algo similar con el gas en las manos de la distribuidora Gas del Estado. Todo esto fue configurando distintos perfiles de YPF como empresa líder de Argentina, pero en los años 2012, después de la recuperación de la privatización, YPF toma vuelo para el desarrollo no convencional
con desarrollos tecnológicos, con toma de conocimiento de las experiencias desarrolladas en Estados Unidos, en los yacimientos de Marcellus, en los yacimientos Permian y otros, y desgraciadamente, al encontrarse con el régimen económico aperturista de la cuenta de capital financierizado del macrismo, YPF fue castigada y en cambio las compañías internacionales que trajeron inversiones que en 2014 a 15 eran de 5.000 millones de dólares al año y gran parte de ellas eran de YPF, se llegó a un modelo más basado en beneficios para las grandes corporaciones internacionales. Y esto fue en manos de Exxon, de Shell, de Total y algunas de consorcios mixtos como lo que Midland se quedó de Petrobras en una transacción económica por una regresión de las inversiones de Petrobras en los años, hace pocos años en la Argentina, y eso ha generado una trayectoria que terminó debilitando a YPF en calidad de gran inversor en la cuenca neuquina para los no convencionales. Esto fue de la mano de la desregulación, del decreto de Macri de desregulación de enero de 2016, que se acompañó con otros decretos que permitieron importar equipos hasta usados y favorecieron la transferencia de utilidades al exterior que la legislación de soberanía energética y la ley 27007 de 2014 habían prorrogado por 5 años, que hasta 5 años después de los desarrollos no se iba a poder hacer transferencia de utilidades y que se iba a poder exportar en un periodo más avanzado, porque en el primer periodo la producción no convencional iba a tener que tener intensidad para el abastecimiento nacional, tanto de gas como de petróleo. Pero ahí voy a otro eje analítico de los que tomamos, que tiene que ver con las regulaciones que Martin Short desarrolló muy perfectamente para todas las inversiones extranjeras en actividades primarias en la Argentina, y demuestra que el régimen de financiarización y la desregulación en la Argentina reciente condicionó el desarrollo no convencional en la cuenca neuquina, como condicionó el minero y como condicionó el de los biocombustibles. Entonces, a partir de allí, la desregulación en el sector sumó la desregulación laboral, la pérdida de derechos laborales en 2017, en enero, con la excusa de que había caído el precio internacional del petróleo, que es otro condicionamiento que nuestras cuencas tienen, porque están condicionadas por la fijación de los precios en los mercados internacionales del crudo, tanto el Brent como el precio que se fija en los Estados Unidos. ¿Esto a qué dio lugar? Dio lugar a que, con la excusa de reestructurar el sector para acomodar los costos a los precios internacionales, cosa que vuelve a estar presente en la pandemia, para la pospandemia, con esa excusa se dio una gran reestructuración laboral que se dio en llamar la adenda a los convenios colectivos, y esa fue una regulación que penetró un debilitamiento de los sindicatos, un debilitamiento de los derechos laborales y de todo lo que significa el eslabonamiento entre puestos directos e indirectos en la cuenca y la seguridad social. Se calcula en la cuenca, en el petróleo y en el shale, en el oil, gas, en no convencionales, que por cada puesto directo hay 3 indirectos, y además se agregan los inducidos que tienen que ver con las actividades comerciales, las actividades de servicios a las familias, las actividades inmobiliarias, etc. De manera que el crecimiento del empleo en la zona de la cuenca, producto de los no convencionales, creció hasta estos últimos años hasta alrededor de los 20.000 a 25.000 empleos,
y que tienen la ventaja de tener salarios más altos que los empleos en las actividades públicas en general, en las actividades del comercio y en otras actividades industriales, solo equiparable a los salarios de los sectores financieros y de algunos otros sectores energéticos. Esto ha generado una serie de tensiones que después voy a relatar en el eje analítico de la governance. Una cosa que quiero resaltar es cómo el cambio tecnológico de los yacimientos convencionales a los no convencionales, con el uso de la fractura hidráulica, con la intensificación de los últimos años aproximando unos pozos a otros, con el uso de las torres de perforación móviles, con el uso de la geonavegación aprovechando la validez que da las tecnologías de información y comunicación, con la incorporación de la industria 4.0 que trae de la mano el uso de sensores que ahorran puestos de trabajo en campo, el uso de la digitalización de los procesos, el uso de la Big Data como gran cantidad de información que se maneja tanto sobre la propia cuenca, los pozos, los mercados, las inversiones, etcétera, en distintos puntos del mundo y en la propia cuenca, ha llevado a un cambio tecnológico que va exigiendo mayor calificación del personal, y las investigaciones que he hecho han dado que los niveles de capacitación no han ido al mismo ritmo que los niveles de exigencia tecnológica de la propia actividad en el sector, tanto en perforación como en terminación de pozos, como en actividades complementarias de las plantas de tratamiento. Quiero decir que las regulaciones condicionan, el mercado internacional condiciona, y el cambio tecnológico condiciona, y también el modo de gobernabilidad en lo institucional, que es una combinación de la presencia de la jurisdicción nacional con las grandes regulaciones, con los acuerdos de comercio, con las cuestiones de aduana, con las cuestiones impositivas, con los planes de promoción como los planes gas, para el gas nuevo que se extrae en boca de pozo con distintos niveles de precios promocionales para estimular la perforación y los desarrollos, y también la legislación que tiene que ver con el otorgamiento de áreas. Eso lo define la nación con las leyes de hidrocarburos, pero desde 2006, que se sancionó lo que se llamó la ley corta, se le cedieron derechos a las provincias que estuvieron en línea con lo que fijó la Constitución de 1994, de transferir atribuciones a las provincias para definir las concesiones. Entonces, todo esto significó una negociación de cada agente internacional que se venía a radicar a la cuenca con las provincias para definir el tiempo de las concesiones y las condiciones de las concesiones, en una interacción a veces compleja, a veces conflictiva entre la nación y las provincias, y también los municipios, que son los que en sus territorios locales tienen el impacto de la proximidad de los yacimientos, de la radicación de la población migrante, de la demanda de servicios, de los conflictos por delitos, por trata de mujeres, por la falta de suficientes extensiones de agua potable, por los problemas con los loteos para la instalación de viviendas, con la falta de caminos o con la densidad del tránsito en caminos que no tienen la configuración necesaria para una intensidad de circulación como la que demanda la explotación de estos yacimientos, más todo la complejidad que significa partir de la etapa de exploración a la etapa de los planes piloto y a la masificación en los desarrollos, que son los que multiplican por n la cantidad de perforaciones, la cantidad de fracturas que afectan el medio ambiente, que demandan cantidades enormes de agua y enormes de arenas y de geles químicos que se utilizan para las fracturas en las perforaciones, y que también demandan movimiento de equipos, movimiento de
equipos de transporte, de perforadores, torres que se trasladan, equipos que se tienen que erradicar, funcionamiento de traslado de agua, de traslado de arena. Bueno, esto ha sido de una intensidad enorme de inversión, de empleo y de impacto sobre los territorios. La modalidad de organización en la cadena entre las empresas operadoras que son el núcleo, tanto YPF como las internacionales, es la abonada con las empresas de servicios especiales, que son las que prestan el servicio de perforación, de terminación y que tercerizan o subcontratan a pymes regionales y nacionales los servicios de menor complejidad justamente en los sitios. Esta cuestión de la cadena, con sus jerarquías, con su transferencia de conocimiento, pero también con sus exigencias de productividad, de eficiencia y los problemas financieros de cómo se liquidan las tarifas en los tiempos y cómo se fijan cuando son verdaderos oligopsonios, porque son pocas empresas concentradas que contratan a muchas pymes que se van especializando en distintas funciones y que van haciendo grandes esfuerzos de upgrading para mejorar su aprendizaje, su conocimiento y su desarrollo en términos de la capacitación de su personal. Esos desarrollos resultan afectados por lo errático de las políticas o los cambios de las políticas de regulación a desregulación según los regímenes económicos que rigen en la Argentina, y también por la volatilidad de los precios internacionales, y a todo ello se agrega la tensión capital-trabajo entre las empresas núcleo, las grandes servicios o las pymes y todo el personal que está desarrollando funciones en la cuenca. Entonces, cada vez que cae el precio, cada vez que se quieren ajustar los costos, estalla el conflicto social con el personal y pasan a jugar un papel predominante el gobierno provincial con los sindicatos y a su vez con el gobierno nacional, el Ministerio de Trabajo, buscando arbitrar, generar frente a cada paro, a cada huelga o cada amenaza, las declaraciones de que hay que llegar a los acuerdos obligados, a la conciliación obligatoria y seguir en ese camino, porque las inversiones internacionales, los desarrollos tecnológicos, la necesidad de abastecimiento impone llegar a determinados acuerdos de reestructuración o de competitividad, como se ha llamado a las distintas mesas, como la mesa de vaca muerta, donde se juntaban todos los agentes nacionales e internacionales a negociar condiciones de producción, de trabajo y de remuneración. Debo decir, porque me voy quedando sin tiempo, que los gobiernos provinciales ejercen un papel fundamental en la búsqueda de esos acuerdos, pero también en la protección de su fiscalidad, porque el 12% de las regalías alimenta sus presupuestos, no solo para cubrir gastos de capital, inversiones de capital en infraestructura de todo tipo a nivel de la cuenca y de las provincias, sino también termina siendo para gastos corrientes el uso de las regalías y el uso de los cánones que se cobran en el momento que se otorgan las concesiones. Quiero agregar que en lo territorial hay distintas tensiones que se pueden señalar en los territorios, tanto locales como en toda el área metropolitana de Neuquén, Río Negro, como en toda la región de la cuenca, que tiene que ver con las tensiones laborales, las tensiones de los pueblos desplazados, las tensiones de actividades desplazadas, como es en algunos espacios la agricultura, como en Fernández Oro y Allen en la provincia de Río Negro, como también en la zona de Añelo, San Patricio del Chañar, las tensiones ambientales por la contaminación que generan las fracturas hidráulicas con el uso de los geles químicos, la sismología que generan y la contaminación en lapas profundas, que hay que seguir haciendo investigaciones para comprobar el impacto real de todas esas contaminaciones, más los incendios por los derrames
que han sucedido en distintos puntos de los yacimientos y de la cuenca, más las tensiones con los pueblos originarios que están radicados desde muchas décadas atrás y que en algunos casos tienen reconocimiento estatal de la propia ley de registro de los territorios y las comunidades originarias. Otras no tienen todo el reconocimiento jurídico, pero sí tienen probada radicación histórica en los lugares, y en esas tensiones se expresan las diversidades de la episteme, o sea, de cómo se concibe el mundo, la naturaleza y su uso, cómo se conciben las necesidades, cómo se conciben las tomas de decisiones. En general, las compañías no dan participación a las comunidades en la toma de decisiones respecto al uso de los recursos en sus territorios, y esto ha generado innumerables conflictos por la violación del convenio 168 de la OIT y de normas internacionales de respeto a la decisión compartida de quienes ven, digamos, que las compañías penetran en sus tierras para hacer sus actividades en los yacimientos, y ha generado muchos conflictos legales y penales y civiles. Todo lo que significan las tensiones interjurisdiccionales, las tensiones que derivan del cambio técnico. Bueno, todo esto genera una gran complejidad, que yo diría que es una de las definiciones, no solo el estudio histórico de la trayectoria, sino ver la complejidad, la multidimensionalidad de la cuestión que tiene que ver con estos desarrollos de esta intensidad, de este alcance en el territorio, de esta participación de agentes internacionales, fondos comunes de inversión, la llegada de universidades extranjeras para discutir las cuestiones tecnológicas en la cuenca, los bancos internacionales, las consultoras de riesgo, las consultoras de las normas ISO, de las normas que rigen en el petróleo, la 18.000, 18.001, 18.002 y otras, más las instituciones locales y regionales que promueven a las pymes, como el Centro Pyme en el caso de Neuquén, o las que promueven la tecnología industrial, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, dicho sea de paso que hizo muchos esfuerzos en la región, y en los últimos 4 años macristas fue prácticamente devastado en sus capacidades operativas, en el despido, esto se evidenció en el despido de personal, con lo cual lo que quiero sintetizar para cerrar es que nuestro uso de la economía política en este estudio estuvo presente porque la economía política estudia las relaciones sociales en la producción, la distribución y el consumo tiene que ver con los niveles salariales, con el alcance del poder adquisitivo y las modalidades de vida y de costumbre y de idiosincrasia de los trabajadores petroleros respecto a otros trabajadores en la región y el país. El estructuralismo latinoamericano está presente porque nos habla de la heterogeneidad, nos habla de la restricción externa, y esto ha estado presente en todo el análisis que se desarrolla en este capítulo: heterogeneidad de empresas, heterogeneidad de actores laborales, restricción externa por, bueno, la necesidad de divisas para todos estos desarrollos y las restricciones del país para obtener esos recursos, los problemas de abastecimiento y de inelasticidad de oferta en un recurso, en un insumo que es básico para la industria, y también el gas como insumo estratégico para una industria limpia y para el abastecimiento residencial. Quiero decir que la geografía crítica está presente en tanto hablamos no de naturaleza, sino de espacios sociales, con relaciones conflictivas entre naturaleza y sociedad, por lo cual los estudios ambientales también están presentes de la mano de la geografía crítica.
Entonces, bueno, también, como dijo Silvia, la teoría de la organización industrial, en la mirada de organización de la cadena, la coordinación llevada adelante por las empresas núcleo, en los intentos de clusterización de las empresas menores y en todo lo que significa integración y desintegración, tercerización y subcontratación. O sea, nuestra región es una región que es un territorio primarizado, reprimarizado con intensificación de esa primarización en estos últimos años, y también ha encontrado fragilidades viejas socioeconómicas, como la falta de un desarrollo industrial en origen para desarrollar actividades y diversificar la matriz productiva regional, una fragilidad en términos de distribución del ingreso, mucho ingreso que se va de la región en renta petrolera y del país, y también las fragilidades nuevas que derivan de la desigualdad que instalan estas actividades, de la problemática de la contaminación ambiental, del desplazamiento de pueblos originarios y de la conflictividad con las migraciones de trabajadores extrarregionales, los problemas de vivienda, los problemas de falta de servicios básicos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo quedo a disposición si hay preguntas, y si no, para invitarlos a leer el texto, y también invitarlos a leer un nuevo texto que viene muy a cuento, que es el texto Territorios y Nuevas Tecnologías, Desafíos y Oportunidades en la Argentina, de autoría de Graciela Guzmán, Silvia Gorenstein y Verónica Robert, que sobre el análisis de la relación territorios y nuevas tecnologías en la Argentina explora otras ramas de la actividad económica más ligada a los desarrollos del software y del hardware, y los problemas de clusterización y de industria 4.0, que es un texto que es un producto de una investigación que ha sido casi paralela a la que llevamos adelante y que tiene realmente hallazgos muy importantes en la relación territorios y nuevas tecnologías en la Argentina. Así que, bueno, con esto dejo y Silvia pasa a dar las conclusiones. Bueno, voy a ver si comparto. Voy a darle... ¿Está compartiendo? Sí, ¿no? ¿Está bien? Sí. Bueno, quiero, digamos, una mirada global, digamos, del abordaje de este estudio, lleva a, digamos, con 3 casos que tienen cadenas productivas con algunas similitudes, digamos, en términos de capital intensiva, pero que en realidad, o sea, el recurso natural es distinto, hay heterogeneidades múltiples, pero en ese marco, digamos, lo que tratamos de ver digamos, en la última parte del libro, la última sección, es, por un lado, cuáles son los rasgos comunes de estas 3 experiencias. Y los rasgos comunes claramente aparecen vinculados a, por un lado, los factores de impulso que tienen que ver con los cambios regulatorios que se producen desde la década del 90 y que van a persistir, digamos, hasta nuestros días, y que tienen que ver, por un lado, con el marco normativo global, que es la reforma constitucional del 94, y que la Constitución, digamos, del 94, que le da, digamos, el dominio a las provincias que tienen estos recursos naturales, por un lado. Por el otro lado, como contaba, como fue planteando Delia, Jorge y Graciela, es decir, cada una de las leyes, decretos, etcétera, que fueron atravesando, digamos, las dinámicas de estas actividades intensivas en recursos naturales hasta nuestros días, con los cambios, digamos, con todas las transformaciones que se van produciendo en las distintas gestiones de gobierno. El otro rasgo común
que tienen las tres actividades es la fuerte dependencia de los mercados internacionales, aun cuando haya segmentos de la oferta que vayan hacia el mercado interno. Pero claramente, tanto los precios, las demandas, como las regulaciones del mercado internacional tienen una fuerte incidencia. Y el otro gran, digamos, factor o rasgo común tiene que ver con el dominio de las empresas transnacionales o multinacionales, que en gran medida son nodales en las cadenas globales de valor vinculadas a estas actividades. Es decir, aún en el caso de biocombustibles, donde uno puede observar que hay, digamos, una composición de capital nacional, regional, más intensiva, y de todos modos el dominio, digamos, de las empresas transnacionales y la incidencia que tienen en estas empresas, en estas sociedades, distintos tipos o combinaciones de lo que se llaman los fondos de inversión, digamos, es otro de los rasgos. Una cosa que nosotros marcamos al final tiene que ver con las expectativas, y tiene que ver con las expectativas en términos políticos, y que creo que vale la pena, digamos, reflotarla en este momento. Tanto la minería en San Juan como, digamos, el gran proyecto Vaca Muerta, desde su surgimiento, es percibido desde el punto de vista político como una nueva oportunidad al desarrollo del país, y prácticamente en los dos casos, digamos, los estratos políticos, digamos, provinciales, locales, nacionales, lo asocian, o incluso, digamos, desde medios de comunicación, con, digamos, las ventajas o las posibilidades asociadas a una nueva pampa húmeda. Esto, digamos, me parece importante marcarlo en este momento. La pregunta, en cierta forma, nuestros interrogantes iniciales, desde la dimensión territorial, tenían que ver con, bueno, ¿son nuevos enclaves o en realidad desde estas actividades, en esta red, estos procesos de primarización están generando o pueden inducir procesos de clúster, de clusterización? En ese marco, digamos, hay un rasgo específico que tiene que ver con la incidencia de la trayectoria previa del territorio, es decir, lo que se llama la dependencia del pasado de ese lugar, es decir, en qué medida el entramado productivo y socioproductivo de ese lugar tiene vínculos o no tiene vínculos con las nuevas actividades que se desarrollan, y por el otro lado las características tecnológicas, productivas que tiene la actividad que se implanta en ese territorio. Entonces, cuando uno lee los capítulos de los estudios de caso, ¿qué puede ver? Que en el caso de minería y en el caso de los hidrocarburos no convencionales, hay, digamos, efectos de intensidad variables en los mercados de trabajo local. Esto significa cierto efecto empleo, es decir, la intensidad es variable, pero sí es cierto que además esto ejerce una fuerte influencia por las diferencias salariales y por las condiciones, digamos, de introducción en el empleo que plantean estas actividades. Cuando uno analiza, cuando uno quiere ver, bueno, qué otro tipo de articulaciones locales se plantean, en realidad no es lo mismo verlo desde el caso de Neuquén, Río Negro, o sobre todo Neuquén, más allá de la extranjerización y de la última etapa, que verlo desde San Juan, que además no tenía una trayectoria previa minera. En ese caso, es decir, en estos casos uno puede ver que hay políticas a escala provincial, digamos, promovidas por los estados provinciales,
que en cierta forma intentan inducir, es decir, algún tipo de eslabonamiento vía pymes proveedoras, provisión de servicios distintos. La incidencia en el presupuesto público provincial, local, es muy diferente en intensidad, ya sea en el caso de Vaca Muerta o en el caso de hidrocarburos no convencionales que en el caso de la minería. Es decir, los dos casos, es decir, la intensidad de las regalías, la magnitud de las regalías es muy diferente. Pero lo que es claro que en los dos casos marcan heterogeneidad y fuertes heterogeneidades que introducen lo que decía Graciela, es decir, una mayor complejidad en los territorios donde se están desplegando estas actividades. Hay impacto precios, digamos, en los mercados locales de bienes, de vivienda, de servicios, y hay impacto, digamos, a su vez, que pasan por la mayor conflictividad social. Es decir, este abordaje, digamos, de la conflictividad social fue un punto que nosotros fuimos marcando en los estudios de caso, si bien no tienen la intensidad que, digamos, podemos ver en otro tipo de abordajes, porque consideramos que a su vez para el abordaje de la conflictividad, sobre todo la conflictividad ambiental, haría falta, digamos, una combinación, una articulación con disciplinas, digamos, que no son las disciplinas sociales, disciplinas más vinculadas a la geología, más vinculadas a las ingenierías, etc. Es decir, esa fue una decisión que nosotros tomamos desde el principio. En el caso de biocombustibles es interesante porque en realidad es mínimo el efecto empleo es mínimo. Sí es cierto que irrumpe, digamos, una actividad fabril en un territorio ligado a la actividad primaria. Además, porque hay otro impacto, digamos, digamos en el capítulo está marcado, digamos, es decir, todo el complejo bioetanolero que se localiza en Santa Fe, que ahí, digamos, con una clara salida hacia la exportación, con lo cual sí está vinculado, digamos, a la dotación portuaria. Pero, digamos, lo que muestra el caso de biocombustible, que la composición del capital va a inducir, digamos, mayores vínculos, por ejemplo, con el sistema de innovación local, y va a inducir, digamos, una mayor articulación, digamos, con entramados institucionales regionales. Digamos, lo dejo para terminar, quiero plantear, yo lo que quiero es sacarme mi pantalla, pero no sé cómo, es ocultar vista propia, y no sé, bueno. Lo que quiero hacer es plantear algunas cuestiones que surgen, tanto de nuestro estudio como del prólogo del libro, que con gran voluntad, en plena pandemia lo hizo la colega Graciela Goodman, a la cual estamos muy agradecidos, pero que en realidad una mirada desde afuera, una lectura desde afuera, permite ponerle más distancia, digamos, y plantear en última instancia cuáles son los ejes que nosotros estamos planteando como continuidad del debate. En primer lugar, que las exportaciones, es decir, si bien tienen un fuerte efecto que tiene que ver con la captura de divisas, ni qué decirlo en este momento, pero en sí misma no aseguran mayores posibilidades endógenas, o sea, de densificación y dinamización de entramados productivos locales regionales. Es decir, las exportaciones generan divisas, generan una serie de efectos, pero es decir, el hecho de tener una actividad exportable en el territorio en sí no significa que eso sea unas mayores ventajas en términos de diversificación del entramado productivo. Hay otra cuestión que se agrega en este momento que tiene que ver con el nuevo tipo de exogeneidad en el control de los polos exportadores.
y qué es la financiarización, que se da con el proceso de financiarización o la profundización de la financiarización, lo cual aumenta la fragilidad, la volatilidad, no solo asociada a al ciclo de precios internacionales de los commodities, sino también una mayor fragilidad asociada a la, digamos, la exteriorización de los excedentes vía el proceso de financiarización. Por el otro lado, y esto es una evidencia que nosotros apenas mencionamos en el libro, porque lo terminamos en plena pandemia, es decir, en la pandemia, la pandemia marca a su vez, ha abierto nuevo tipo de incertidumbre que tiene que ver con, digamos, es decir, la trayectoria, la viabilidad de actividades ligadas, sobre todo a hidrocarburos, es decir, las nuevas, es decir, en qué medida, es decir, hay una apertura hacia energías no renovables, con qué intensidad, etcétera, sin hablar, digamos, del efecto precio en petróleo que se produjo durante la pandemia. Por último, se requiere, lo que está claro es que la presencia del Estado ha sido muy importante en todas las instancias y que si se pretende capturar mayores rentas y mejorar las repercusiones ambientales, se requiere una presencia estatal activa en los distintos niveles, pero a su vez para repensar estrategias que impulsen procesos de diversificación productiva, no necesariamente relacionados con las actividades vinculadas a estos commodities. Bueno, con esto doy por terminada la presentación. Gracias. Si hay preguntas, estamos abiertos. Sí. Haber quedado cansados, porque ya estamos cerca de las 2 horas. Sí, no, ya creo que sí. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Mandárselo a los que vinieron para que lo puedan leer. Perdón, el libro tiene una versión digital y la versión impresa la tengo en cajas en mi casa, porque salió en pleno mayo, con lo cual imposible distribuirla. Estamos esperando el fin del distanciamiento. Bueno, pero a los que vinieron se lo vamos a mandar en PDF. Lo podemos mandar a la página del instituto si quieren, porque tenemos la versión online. Ajá. Sí, sería muy interesante. Realmente el acceso sería buenísimo que estuviera, digamos, para poder... Yo te lo mando, Walter, te lo mando Patricia, que veo acá que está Patricia. El resto somos los autores y Graciela Guzmán, así que después vos lo hacés colgar con Carmen, donde sea. Perfecto. Hay tela para cortar. Desean, bueno, no, tenemos poco tiempo, pero si quieren redondear algo o algo que haya quedado por señalar con respecto al trabajo. Yo quiero agregar una cosita que me dio satisfacción en el tiempo de esta investigación. En paralelo, un joven ingeniero de la Facultad de Ingeniería que nos guió en una recorrida de campo por los pozos y las compañías, hizo su tesis de maestría en gestión empresaria y bajo mi dirección y la de Osvaldo Preis de la Facultad de Economía, y obtuvo su 10 sobresaliente como calificación de la tesis de investigación y se graduó de magíster. Es una gran alegría porque esto es que apuntamos a la formación de recursos humanos. Las publicaciones con presentaciones en distintos espacios
de intercambio científico, las publicaciones con Jorge, con Silvia, con Delia, también en revistas que cada uno ha ido produciendo, con Ricardo Ortiz, bueno, en mi caso también con Juan Manuel Rubino, con Betiana Bellá, que también integra otro equipo de investigación, que hicimos una pequeña investigación sobre la afectación de las tierras agrícolas desplazadas por los hidrocarburos en el Alto Valle de Río Negro y a su vez también afectadas por la urbanización. Y eso también consta en una publicación indexada, porque son todas derivaciones que se extienden de estos estudios que enfocan nuestra economía regional y nuestros territorios. Así que ahí también hay un resultado sobre la afectación del área productiva de Valle a partir de hidrocarburos y la urbanización. Y decir que, bueno, que con la pandemia todo este sector de vaca muerta quedó paralizado por la caída de precios, se dejó de perforar, y también se cayó el empleo, 17.000 puestos suspendidos, otra vez el conflicto por los salarios y las condiciones de trabajo, los arreglos más precarios que ahora cobran los trabajadores, muchas cifras no remunerativas, que le ahorran contribuciones patronales a las compañías, pero también aportes personales a los trabajadores que prefieren tener el bruto igual al neto en algunas componentes, pero les reducen igual componentes que integraban sus salarios. Hay gente suspendida, gente que se tuvo que retirar, gente que perdió el empleo definitivamente porque era subcontratada en una larga cadena. Bueno, la provincia perdió regalías y como todos habrán leído los de aquí en el periódico de hoy, está con una pérdida enorme de las regalías proyectadas en el presupuesto 2020. Esto es pérdida de mucha actividad en la cuenca y en las ciudades que la integran. Así que, bueno, las políticas nacionales vinieron a remediar algo con el IFE, los ATP y los créditos para monotributistas a tasa cero y los créditos para pymes, pero nada de esto ha significado, digamos, sacar del ritmo que venía esta actividad con los pros y los contras, que también, como dijo, comparto lo que dijo Delia de la legitimación que se le da a las actividades a pesar de los conflictos ambientales y sociales, porque, bueno, en tierras áridas estas son las actividades que generan esta expectativa, como señalaba Delia, ¿no? Y bueno, y por último decir que para mí en lo personal ha sido una gran alegría integrar el equipo como el equipo del proyecto anterior de ciudades intermedias pampeanas y norpatagónicas. Ha sido un trabajo intenso, pero de mucho afecto, de mucha confianza mutua y de mucha producción e intercambio, y es la universidad pública y es el CONICET, y son las redes de compañeros que suministran información clave en entrevistas y en productos de trabajos compartidos. Bueno, parte de nuestros sueños de investigadores. Y esperemos sirva para la formulación de políticas y para el debate, y en el caso de IPEX, para el proyecto institucional, para el PUE de 5 años, que sirva como un insumo de base para la investigación de todos los núcleos que están conformados. Esto integró parcialmente el núcleo de estudios territoriales, pero bueno, están los núcleos de sociopolítica, de historia regional y demás, y antropológicos que son fundamentales, así que una gran alegría como cierre de esto para el instituto. Y para nosotros, sin duda, así que, Walter, un abrazo para vos
Bueno, para los compañeros del Consejo Directivo y compañeras que se están renovando, y para todos los sí, investigadores e investigadoras, los becarios y becarias, nuevos y viejos. así es. Les agradezco a todos ustedes por haber participado. Vamos a cerrar formalmente, ya que, bueno, esto también va a constituir la grabación del evento que va a quedar colgado en nuestra página. Bueno, les Bueno. agradezco mucho, Silvia, Jorge, Delia, Graciela, por compartir su trabajo, y desde ya el mismo va a estar de forma accesible, de forma digital. Bueno, muchas gracias a todos y cerramos aquí este nuevo conversatorio del IPEX. Chao, Buen gracias. fin de semana. Muchas gracias a Carmen también. Y a vos, Walter, un gran abrazo. Un abrazo. Gracias. A mis Abrazo compañeros, para- por supuesto. Abrazo para todos. Bueno, nos falta el vinito. La cerveza. Y Vendrán muchos después. compañeros me acaban de escribir que quieren la presentación del libro en otro conversatorio organizado desde Buenos Aires. Bueno, Así Muy que me bien. acaban de escribir, los comprometo. Y a Bueno. Graciela Guzmán también. ¿Y hoy se trató la anulación del decreto, Graciela? ¿Cómo? ¿Se trató la anulación del decreto? Sí, la anulación del 820, sacamos dictamen por mayoría en la Comisión de Agricultura a eso de las 2:30 de la tarde, y Juntos por el Cambio dijeron que ellos votan de rechazo pleno, van a hacer un dictamen en minoría y consideran que nosotros no compartimos las inversiones extranjeras en la Argentina. Le contesté que nosotros defendemos nuestros recursos naturales para la Argentina. Eso Así estás que, hablando bueno, del decreto, la anulación del decreto de la ley de tierras, ¿no? sí, del 820, sí, sí. 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 Ya No, tiene dictamen de dos ese les comisiones para ir a les sesión. abría una puerta enorme. Bueno, Bueno, vamos Bueno. a cerrársela en la tenemos próxima que sesión. terminar, que nos Chao, piden nos la vemos. sala. Chao, un Adiós. gustazo. Chau, chau.